los inversores. El legendario Stanley Druckenmiller, uno de los gestores más respetados del mundo, ha vendido completamente su posición en Nvidia, la misma compañía que muchos consideran la joya de la inteligencia artificial. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué lo hizo? ¿Qué ve Druckenmiller que el resto no ve? Y más importante aún, ¿deberíamos los inversores retail, tú y yo, seguir sus pasos, vender o incluso aprovechar la ocasión para comprar? En este video vamos a profundizar en todo. ¿Qué hay detrás de esta venta? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que aún tiene Nvidia? ¿Qué riesgos se enfrenta en el mercado actual? Y si este movimiento podría representar una oportunidad o una advertencia para nosotros. Así que quédate hasta el final porque al cierre te daré mi opinión personal y, como siempre, con enfoque educativo, no de recomendación financiera. Primero, pongamos contexto. Según los informes más recientes, Stanley Druckenmiller, a través de su fondo Duquesne Family Office, vendió 100% de sus acciones en Nvidia durante el segundo semestre de este año. Esta información se conoció gracias a los documentos 3F presentados ante la SEC. Lo curioso es que Druckenmiller había sido uno de los primeros grandes inversores institucionales en apostar fuerte por Nvidia, cuando comenzó el boom de la inteligencia artificial en el año 2023. En sus propias palabras, llegó a decir que la IA será más transformadora que Internet. Entonces, ¿por qué vender ahora? ¿Se ha vuelto pesimista con Nvidia o simplemente está haciendo una rotación táctica? Antes de entrar en los motivos de la venta, recordemos por qué Nvidia se convirtió en una de las compañías más admiradas del mundo. Nvidia es sin duda el líder absoluto en chips de inteligencia artificial. Sus GPUs, las unidades de procesamiento gráfico, son las más demandadas por empresas como OpenAI, Microsoft, Amazon o Google para entrenar sus modelos de la IA. La compañía no solo vende hardware, también controla el software y los ecosistemas que hacen que su tecnología sea prácticamente un estándar. En otras palabras, Nvidia no solo fabrica chips, ha creado un ecosistema cerrado y autosuficiente donde cada mejora, cada innovación refuerza su posición dominante. Y eso, para un inversor como Buffett o Druckenmiller, es oro puro. Su otra gran ventaja es la diversificación. Nvidia no depende únicamente de la inteligencia artificial. También tiene negocios en gaming, automoción, centros de datos gráficos y cada vez más en infraestructura para computación en la nube. En 2024, sus ingresos totales superaron los 370.000 millones de dólares y sus márgenes brutos llegaron a niveles récord. Durante los últimos años ha sido una máquina de generar caja, con una rentabilidad sobre el capital impresionante. Pero claro, el mercado ya conoce todo esto. Y ese es precisamente el problema. Cuando una empresa lo hace tan bien durante tanto tiempo, sus expectativas se disparan. Y muchas veces el precio a reflejar no solo lo que la empresa es hoy, sino lo que podría llegar a ser dentro de 10 años. Ahí es donde entran los inversores más experimentados, como Druckenmiller. Él solo no busca empresas buenas, busca relaciones favorables entre riesgo y recompensa. Y cuando siente que una acción ya descuenta demasiado, no duda en salir, incluso si la empresa sigue siendo excelente. De hecho, según declaraciones previas, Druckenmiller ya había dicho que pensaba que el mercado de la IA se había adelantado un poco y que muchas acciones del sector estaban cotizando como si el futuro perfecto ya estuviera asegurado. En este contexto, vender Nvidia no es un gesto de desconfianza en su negocio, sino un acto de disciplina y gestión de riesgo. Tomar beneficios cuando una compañía ha multiplicado varias veces su valor es una práctica habitual entre gestores institucionales. Ahora bien, eso no significa que Nvidia haya perdido sus ventajas competitivas. Al contrario, sigue siendo un titán con fortalezas muy difíciles de igualar. Su liderazgo tecnológico es indiscutible. Ningún competidor se acerca al rendimiento de sus chips H100 y B200, los más avanzados del mercado para entrenamiento de la inteligencia artificial ahora mismo. Además, Nvidia no depende de una sola fuente de ingresos. Tiene alianza con todas las grandes tecnológicas y un portafolio de productos que se amplía constantemente. Su ecosistema de software, encabezado por CUDA, permite a miles de desarrolladores y científicos construir sobre su tecnología, lo que genera un efecto de red brutal. Mientras más gente usa CUDA, más indispensable se vuelve Nvidia y más difícil resulta para sus competidores atraparla. A eso se suma su escala de producción y distribución global.
Aunque depende de TSMC para fabricar sus chips, Nvidia diseña todo el hardware y controla la cadena de suministro de manera extremadamente eficiente. Y mientras los demás intentan ponerse al día, ella ya está pensando en la siguiente generación de chips para la inteligencia artificial generativa, robótica y realidad mixta. Entonces, si es tan buena, ¿por qué alguien vendería? Porque hasta la mejor empresa puede ser una mala inversión si el precio es demasiado alto. El mercado actual le da a Nvidia una valoración que en algunos momentos ha superado los 2,8 billones de dólares, colocándola entre las 3 empresas más valiosas del mundo, junto con Apple y Microsoft. Y aunque su crecimiento es impresionante, eso no garantiza que puede seguir aumentando sus beneficios al mismo ritmo indefinidamente. Aquí hay varios riesgos que cualquier inversor debe considerar. Primero, la competencia. AMD y Intel siguen luchando por ganar cuota en chips de alto rendimiento, y otras compañías están desarrollando aceleradores de la IA más eficientes o específicos. Además, empresas como Google y Amazon están fabricando sus propios chips personalizados, lo que podría reducir la dependencia de mercado hacia Nvidia. Segundo, el riesgo geopolítico. Una parte significativa de la producción de sus chips depende de Taiwan Semiconductors, y cualquier tensión entre China y Estados Unidos puede alterar las cadenas de suministro o imponer restricciones de exportación. De hecho, ya ha habido episodios donde el gobierno estadounidense limitó la venta de chips avanzados a China, afectando las previsiones de ingresos. Tercero, los costos de desarrollo. Para mantener su liderazgo, Nvidia invierte miles de millones en investigación y desarrollo cada año. Si la competencia aumenta o los márgenes se comprimen, esta inversión puede tardar más en recuperar rentabilidad. Cuarto, la valoración. Incluso una compañía excelente puede caer en bolsa si sus expectativas son demasiado optimistas. Un solo trimestre con resultados más débiles o una guía menos agresiva puede provocar fuerte corrección. Y por último, el riesgo macroeconómico. Si los tipos de interés se mantienen altos, el costo de capital aumenta y los múltiplos de valoración de acciones de crecimiento como Nvidia pueden reducirse. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta ¿es buen momento para comprar Nvidia ahora mismo? Depende de tu horizonte y de tu perfil. Si eres un inversor a largo plazo, con paciencia y visión de 10 años o más, sí podrías tener sentido incluir Nvidia como parte de una cartera de crecimiento. Es una empresa con ventajas competitivas claras, una posición dominante, una tendencia estructural de fondo, la inteligencia artificial, que todavía está en sus primeras etapas. Pero si eres un inversor más conservador o con horizonte corto, puede que no sea el mejor punto de entrada. Las valoraciones actuales implican que el mercado ya está pagando por un futuro brillante, y cuando todos esperan perfección, basta un pequeño tropiezo para que el precio caiga. Por eso, para muchos inversores retail, lo más prudente puede ser esperar una corrección natural o una consolidación antes de entrar con fuerza. Y no olvides que el hecho de que un multimillonario venda no significa que tú debes hacer lo mismo. Druckenmiller maneja un tamaño de cartera y una estructura de riesgo totalmente diferente que la tuya y la mía. Él puede mover miles de millones con una estrategia de cobertura o de rotación táctica que simplemente no aplica a la realidad del pequeño inversor. Tú no tienes que competir con él, solo necesitas construir una estrategia que se adapte a tu perfil, tus metas y tu tiempo. Dicho esto, lo que sí puedes aprender de su movimiento es la disciplina. Vender cuando todos están eufóricos y comprar cuando hay miedo es exactamente el tipo de pensamiento contrario que ha hecho grande a Druckenmiller. Y eso es una lección valiosa. Ahora bien, hablemos de solidez de Nvidia como negocio. En cuanto a fundamentos, sigue mostrando cifras muy robustas. Su crecimiento de ingresos interanual supera al 100% en varias divisiones, especialmente en centros de datos, que se ha convertido en el motor principal del grupo. Los márgenes operativos son amplios, la rentabilidad sobre el capital invertido es excepcional y su flujo de caja libre se mantiene positivo en expansión. Eso le permite reinvertir sin necesidad de endeudarse en exceso y mantener una posición financiera sólida
incluso en entornos difíciles. Además, Nvidia tiene la capacidad de adaptarse. Ha demostrado que no solo es un fabricante de chips, sino un proveedor de soluciones integrales para la nueva economía digital. Y eso la convierte en una compañía resiliente y relevante más allá del ciclo actual de la inteligencia artificial. Pero cuidado con el exceso de confianza. Incluso las empresas excepcionales enfrentan ciclos, competencia y riesgos extremos. Recordemos que muchas veces después de grandes subidas llega la fase de consolidación. Y en estas fases, cuando los inversores impacientes suelen salir, pero los pacientes suelen encontrar mejores precios de entrada. Ahora, quiero que recordemos algo importante. Incluso los grandes inversores cometen errores, como suelo decir en casi cada vídeo. Ni Buffett, ni Druckenmiller, ni Bill Ackman, nadie es perfecto. El secreto no está en acertar siempre, sino en tener un proceso sólido y en saber cuándo entrar y cuándo salir. Entonces, para nosotros, inversores retail, ¿cuál es la lección aquí? Que debemos observar los movimientos de los grandes, pero no imitarlos ciegamente. Podemos aprender de su lógica, de su disciplina y de su visión, pero siempre adaptándola a nuestras circunstancias. Druckenmiller vendió Nvidia porque probablemente piensa que al menos a corto plazo el riesgo supera el potencial del retorno. Nvidia, sin embargo, sigue siendo una compañía extraordinaria con ventajas tecnológicas, liderazgo, márgenes sólidos y una tendencia estructural a su favor, pero también con una valoración exigente y riesgos que el mercado podría castigar si algo sale mal. Si eres paciente, conoces el negocio y piensas a largo plazo, puedes seguir siendo una inversión interesante. ¿Buscas resultados rápidos o temes la volatilidad? Quizás lo más prudente sea esperar un mejor punto de entrada. Lo importante es recordar que el mercado no se mueve por titulares, sino por expectativas, y esas expectativas tarde o temprano se ajustan a la realidad. Así que, ¿deberíamos comprar Nvidia ahora que Druckenmiller ha vendido? Mi respuesta es, depende de ti, de tu horizonte y de tu tolerancia al riesgo. Si entiendes el negocio, confías en las tesis a largo plazo, Nvidia sigue siendo una historia muy atractiva y puedes aguantar la volatilidad, pero si lo haces solo porque alguien famoso compró o vendió, entonces no estás invirtiendo, estás siguiendo ruido. En los mercados el ruido siempre termina costando caro. Hasta aquí con el análisis de hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Gracias por estar aquí y recuerda, el mejor inversor no es el que acierta siempre, sino el que entiende por qué invierte. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.